sí, bon vespre i benvingudes a totes a una nova edició d'aquest cicle Converses que organitza la Fundació Mallorca Literària. És la setena edició d'aquesta proposta per trobar-nos al voltant dels llibres i sempre volen començar celebrant que hàgim arribat en aquesta setena edició per establir converses al voltant de llibres i de lectures. Enguany, com sabeu, el títol de tot el cicle és Màtries, aquest concepte que pot servir per teixir tot tipus de qüestions, temàtiques i plantejaments des d'una perspectiva que no és nova, però que, evidentment, no ha estat sempre suficientment present. Per això, enguany, per configurar tota la programació del cicle i de les seves participants, el punt de partida han estat les novetats literàries que tenim ara mateix i que en els darrers temps han aconseguit, si més no el manco, iniciar el camí cap a la igualtat entre escriptors i escriptores, i amb aquests llibres poden plantejar temàtiques que van des dels límits dels llenguatges fins a la definició dels efectes, o sigui, tot allò que mos concern, mos defineix i mos qüestiona avui dia com a societat. Un d'aquests llibres és De nou Centaure, que fa el camí invers, de fet, diria jo, que el llibre amb el que varen començar la setmana passada el cicle. Matrix mos situava en el passat per parlar-nos del present i dels possibles futurs. De nou Centaure mos ubica a un futur proper per revisar alguns eixos del passat que han esdevingut la xarxa on estem teixint ara mateix el present on vivim. Sobre aquesta xarxa conversarem avui, ho faran l'autora de Nou Centaure, na Katisha Aguirre. Katisha, benvinguda, gràcies per acompanyar-nos, i també la poeta Noelia Díaz Vicedo. Gràcies, Noelia, per ser aquí. En tot cas, sempre tot i que la conversa giri al voltant d'aquest llibre i les propostes d'aquest llibre, totes les converses del cicle enguany les començam i acabam amb una mateixa pregunta per tancar i per anar filant també aquesta xarxa de màtries, i la primera que fèiem és si creus que, com insinua aquest concepte de màtries, se pot definir una màtria, un lloc o un no lloc des del qual s'inscriu la literatura escrita per dones. Si existe realmente esta matria, esta perspectiva por parte de las mujeres que escriben, aunque toquen todas las cuestiones y todos los universos, cada una desde su punto de vista. ¿Cómo definiríais este lugar o no lugar que puede ser la matria? Si vos podéis comenzar por aquí. Todo esto de la literatura femenina o literatura en femenino, o las voces femeninas, era algo que me daba mucha rabia cuando empecé a escribir, porque me di cuenta de que enseguida era el tema con el que se abrían las reseñas que escribían de mis libros, o siempre me llamaban para charlas. Las 3 primeras charlas que di en mi vida, las 3 fueron sobre este tema, ¿no? Literatura en femenino, autoría femenina, y entonces estaba harta y yo no quería ser considerada una autora femenina, yo quería ser considerada una escritora igual que cualquier otro escritor, ¿no? Entonces es algo de lo que huí un poco en mis primeros años en este oficio y que, sin embargo, con los años he llegado a volver a abrazar de alguna manera y a reivindicar, ¿no? Que sí se puede escribir de otra manera, sí se puede escribir desde otro lugar, sin pensarlo en términos esencialistas, ¿no? Yo, por ser mujer y por haber nacido con no sé qué, eso me lleva a escribir, pero bueno, pensándolo como soy una mujer que ha leído a muchos hombres, como todo el mundo, ¿no? Hemos leído sobre todo a muchos hombres y en un momento dado hemos descubierto que hay otras historias que se pueden contar que no se han contado quizá tanto. Y quizá yo estoy en una posición de más facilidad para escribir esas otras historias, para romper. Bueno, a ver, yo no estoy rompiendo nada, pero es decir, sí que me coloco en una posición literaria, histórica, cultural, algo diferente de lo que yo he mamado toda mi vida, ¿no? Y desde ese punto, reivindicando ese punto, reconociéndolo y sacándole provecho, intento escribir. Ponerle ya una etiqueta femenina o lo que sea, ya igual es quizá pasarse, pero sí reconozco una ruptura o una especie de ruptura con toda esa tradición que hemos mamado todas y que ahora, bueno, se impone contar historias desde otro lugar. Sí, efectivamente, para mí también es una posición desde la cual miras el mundo, te sitúas y desde la cual quieres construir, reconstruir o cuestionar este mundo, ¿no? Pero sí que es cierto que la etiqueta de literatura femenina o literatura de mujeres o literatura feminista causa este tipo de contradicción, digamos, ¿no? Bueno, esto viene del bagaje que ya hemos nosotras heredado del patriarcado, ¿no? En el que, bueno, se considera una mujer que escribe
como de segunda clase, o igual no es importante. Hay muchas mujeres escritoras que rechazan esta posición, ¿no? Por ejemplo, no sé, he escuchado muchas veces a Antonia Vicens, por ejemplo, decir que ella cuando se sienta a escribir, ¿no? No tiene una mente de hombre o de mujer, sino tiene una mente de escritor. Y es igualmente lícito. Para mí es una posición total. Yo tengo una conciencia muy fuerte de lo que es mi cuerpo femenino y a partir de allí cuestiono, ¿no? A través de la poesía o intento indagar o intento investigar qué es lo que significa tener este cuerpo y utilizar el lenguaje, ¿no? Que para mí es fundamental. A mí la palabra matria me encanta porque y para mí significa un lugar, es un lugar muy específico, ¿no? Porque matria viene del griego, ¿no? Mitera, ¿no? Y mitera es el lugar es la cavidad donde se forma el bebé, es decir, es donde crece una vida. Y más creativo que es la creatividad pura, ¿no? Para mí es muy importante y creo que necesitamos reivindicar esta palabra matria, como un lugar específico, pero no como destino, sino como punto de partida. Y a partir de ahí empezar a ver, ¿no?, qué tipo de limitaciones tenemos respecto a nuestro cuerpo, respecto a nuestra posición, ¿no?, de escritoras y un poco intentar ver hacia qué punto vamos, ¿no? Y de qué manera eso puede contribuir a esta creación de un tipo de literatura específico. Nadie cuestiona, no sé, la literatura poscolonial, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo tiene muy claro que es un tipo de literatura específica, ¿no? Pero cuando vamos entrando en la terminología feminista, ¿no?, empiezan a saltar los botones de alerta. Y creo que necesitamos mucho más diálogo, ¿no?, respecto a esto. Claro, muchos de los temas que ahora comentaba Noelia están directamente relacionados con el libro, la cuestión del cuerpo, ¿no? Nuestra relación con el cuerpo y con el género. Y justamente pensaba ahora que ya solo el punto de partida, el hecho de que la protagonista de un libro de ciencia ficción sea una mujer, tampoco es tan habitual. Y aquí el hecho de ser mujer es evidentemente fundamental para todo lo que le pasa, ¿no? Que al final, eso ya es la cuestión del género ya es intrínseco al punto de partida que le damos, porque por una vez la historia del futuro nos sitúa a través de una heroína, si lo queremos llamar así, en este caso en el libro de ciencia ficción, ¿no? Bueno, en realidad quiero reivindicar que hay mucha ciencia ficción escrita por mujeres y con personajes protagonistas femeninos, ¿no? Hay toda una tradición, sobre todo en el mundo anglosajón, de los años 70, años 80, Ursula K. Le Guin, Margaret Atwood y, bueno, un montón de autoras que ya lo hicieron. Entonces, no me gusta nunca decir... Sí, claro, no, jamás voy a ser la primera en nada, y menos en la literatura, ¿no? Entonces, sí que hay una relación muy clara entre el feminismo, yo creo, el feminismo más activista, incluso se puede decir, sin miedo, y la ficción especulativa o el imaginar mundos, ¿no? Al final el feminismo es una fuerza transformadora, revolucionaria, que quiere cambiar el mundo para mejor, quiere mejorar el mundo, ¿no? Y la ciencia ficción, a pesar de lo que estemos acostumbradas últimamente, que se ha decantado mucho por la distopía, ¿no?, por el desastre nuclear, el desastre tecnológico, los robots se confabulan y nos quieren matar a todos, pues no, también hay otra tradición de la ciencia ficción en la que se imaginan mundos mejores, donde, por ejemplo, la sociedad se organiza de otra manera, los niños se crían de otra manera, y las mujeres tienen otro papel dentro de esa sociedad, ¿no? Y ahí el feminismo ese de segunda ola de los años 70 y todo esto, ahí hizo una grandísima aportación, ¿no? Y no está de más reconocerlo, incluso volver a leerlo. Ahora estoy viendo un libro ahí de Consoni. Consoni es una editorial de Bilbao que está haciendo un gran esfuerzo por recuperar algunos textos de esta época y, bueno, te das cuenta de todo lo que ya se hizo, ¿no? Y de cuánto podemos aprender también de esa tradición. Me ha gustado mucho que empieces hablando del feminismo de los 70, porque justamente el feminismo de los 70, el angloamericano, fue el que rescató de alguna manera la figura de Mary Wollstonecraft. Y ya entrando en materia con el libro, ¿no? Esta ha sido una reivindicación tuya a través del libro que, bueno, personalmente a mí es que me ha encantado, porque yo descubrí el feminismo a través de Mary Wollstonecraft.
a través de su libro, ¿no? Vindication of the Right of Women. Y el hecho de que lo hayas traído al presente, bueno, al no presente, porque en realidad tu libro es el futuro, es el futuro que tiene mucho de presente, no sé, de alguna manera estás leyendo el libro y no tienes la sensación de que estás visualizando un futuro muy lejano, es un futuro bastante próximo, ¿no? Y el hecho de que tú hayas jugado un poco con esta línea temporal respecto del feminismo, creo que le da este toque de originalidad, ya que ya has dicho que no te gusta ser la primera en nada, bueno. No es que no me guste, es que no es posible. Es que no es posible, bueno, pero es este punto de originalidad, ¿no? El hecho de que tú hayas traído a Mary Wollstonecraft otra vez a nuestra vida. Bueno, ya te han preguntado muchas veces que por qué Mary Wollstonecraft, ¿no? No sé si nos quieres decir algo al respecto sobre Mary. Revelar la verdad. ¿Por qué? A ver si os quiero revelar la verdad. Exacto. Sí, exacto. Bueno, la verdad es que hace unos pocos meses comía en Barcelona con un agente del cine y había un productor y me preguntó por el nuevo libro, a ver de qué iba, ¿no? Y yo le dije, bueno, pues pasa en el futuro, donde hay mucha realidad virtual, la protagonista se dedica a la industria del metaverso y genera contenidos, pero luego entra Mary Wollstonecraft también, que es como una especie de alucinación que tiene la protagonista y habla con ella y se me quedó así mirando y me dijo, ese pitch lo tienes que mejorar, ¿no? Así no, esta historia no parece que encaje muy bien. Y es verdad que cuando lo cuentas así parece que no encaja muy bien, pero para mí el reto era que encajara, ¿no? Y encaja. Bueno, eso espero. Eso era lo que quería y me vi capaz de hacerlo, vamos, por eso me puse a ello. ¿Por qué Mary Wollstonecraft? Bueno, era un personaje que a mí ya me rondaba de antes. De hecho, era un personaje que podía haber aparecido en mi libro anterior, en Las Madres no, porque ahí aparecen bastantes madres, escritoras, ¿no? Y de hecho, yo me acuerdo que escribiendo este libro me pedían charlas sobre el tema, sobre maternidad y literatura, y yo di un par de charlas y las titulé La maldición de Mary, ¿no? Por Mary Wollstonecraft, pensando sobre todo en cómo murió, ¿no? En cómo la maternidad la mató, porque ella murió al dar a luz a Mary Shelley, ¿no? Y ya que hablaba de esa contradicción intrínseca entre creación y criar a un bebé, como de difícil ha sido, en muchos casos imposible a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, pues Wollstonecraft me parecía el paradigma de eso, ¿no? Me servía un poco su muerte para, bueno, lo que ella literalmente demostró, hablar de ello, ¿no? Pero luego lo que pasa es que descubrí, más allá de que fuera la madre de Mary Shelley, que ella misma tenía una biografía espectacular, ¿no? No era un personaje que yo conociera mucho, sí que es verdad que siempre aparece en las historias del feminismo, pues como la pionera, ¿no? Siempre están ahí, bueno, ella y pocas más, en el siglo XVIII, la Ilustración y todo este momento en el que se reivindican primero los derechos del hombre, pero al mismo tiempo algunas mujeres también diciendo, bueno, y de las mujeres, ¿no? Pero no había entrado demasiado ni en su obra, ni en su vida, ni en nada, ¿no? Hasta que leí su biografía, una biografía que hay escrita en paralelo con la biografía de Mary Shelley, no sé si la conocéis, Romantic Outlaws se llama, y van contando eso, un capítulo de la vida de Mary madre y un capítulo de la vida de Mary, de la Mary hija, ¿no? Que nunca llegaron a conocerse porque ella murió al dar a luz. Y bueno, son dos vidas apasionantes, pero muy diferentes también, porque la época histórica es totalmente diferente, no tiene nada que ver ese siglo XVIII revolucionario, ilustrado, y luego el siglo XIX, posguerra napoleónica, miseria, en Inglaterra, pues el comienzo de la era victoriana, la más represiva de la historia, ¿no? Y bueno, no tiene nada que ver, pero las dos vidas son muy, muy apasionantes. Y ahí dije, guau, vaya personaje Mary Wollstonecraft, ¿no? Una mujer que en el siglo XVIII haya hecho estas cosas, ¿no? Que haya viajado sola por toda Europa, que haya escrito, que se ganó la vida ella escribiendo, ¿no? Eso ya en cualquier momento histórico es como un logro. Cierto. Luego, bueno, pues toda esta filosofía que tenía del amor libre, ¿no? Cómo se la jugó con eso, ¿no? Que una mujer que tuviera un hijo fuera del matrimonio en esa época era condenarte al ostracismo a ti y a tu criatura, ¿no? Y sin embargo ella apostó por ello con su primer amor, con su primera hija.
Y luego, sobre todo cuando leí lo de que estuvo en París durante la Revolución Francesa, ahí ya me quedé flipada. Son estas imágenes que se te quedan en la cabeza y que no te puedes quitar hasta que las escribes, ¿no? Justo y ese eso, momento ¿no? de... Escogiste de la vida de Mary Wollstonecraft precisamente. Sí, ese momento en que yo vi que Mary Wollstonecraft estaba ahí mirando por una ventana con los postigos echados porque estaba prohibido mirar cómo pasaba el rey, ¿no? El carromato de Luis XVI cuando lo iban a guillotinar. Dije, de verdad, estas dos personas se encontraron, ¿no? En un punto, en una calle de París, en un momento, en enero de 1792. Ahí estaban los dos, ¿no? Cosas que no te imaginas que se crucen, ¿no? Porque a veces la historia la imaginamos como gran personaje que tuvo su vida, gran personaje con su vida, y ya está. Nos falta, bueno, a mí me ha faltado hasta hace poco, pues esa viveza de, oye, eran personas y tenían una vida muy larga, durante muchos años vivían y les pasaban muchas cosas, ¿no? Es lo mismo cuando también se menciona en el libro María Antonieta, bueno, pues que Mozart de niño iba a su palacio ahí en Viena, ¿no? Y tocaba, y eran los dos niños, eran de la misma edad. Dos niños, ¿no? Que luego son María Antonieta y Mozart. Eso te hace entender la historia de otra manera, para mí, ¿no? Ya no son esos personajes de enciclopedia, esos retratos, sino que María Antonieta fue una niña, la pobre, ¿no? Que la casaron ahí, vamos, tenía el destino ya totalmente escrito, ¿no? No pudo hacer nada, no era culpable de nada. 15 años, pobre. Y bueno, pues fue esta imagen, realmente fue esta imagen de imaginarme a Mary Wollstonecraft en medio de la Revolución Francesa, ese momento en el que empiezan ya a guillotinar a todo el mundo, ¿no? Lo que se llama el terror y todo esto. Dije, qué guay, y esto lo tengo que meter en alguna historia, ¿no? Son estas ideas que se te quedan colgadas que no sabes en qué momento vas a escribirlas, en qué momento, pero sabes que en algún momento tú a eso le vas a dar forma, ¿no? Exacto, en un momento de revolución, en el momento de la revolución de la Ilustración, que fue tan importante para los conceptos de humanismo, ¿no? Y de hombre, ¿no? Que es el hombre, ¿no? Y después llegan estas dos ilustradas, ¿no? Como L'Âme de Gauche, ¿no? Y dice, bueno, y sí, el hombre y la mujer no tiene derechos, ¿no? Lo que pasa es que a ella le costó la guillotina. Sí, bueno, a muchas les costó. Porque... Mary Wollstonecraft por lo menos lo salvó el pellejo. Salvó, bueno, porque se fue, porque era extranjera y podía volverse a su país y volvió. Sí, pero lo que a mí me ha llamado la atención del libro es que haces un retrato de Mary desde un punto de vista muy humano y desde un punto de vista femenino. A ver si me explico. En el sentido de que retratas muy bien, ¿no? Todos los dilemas, ¿no? Todo el sufrimiento que ella pasó como mujer, es decir, a través de su maternidad, a través de las decepciones amorosas, ¿no? Que le llevaron casi el intento de suicidio, ¿no? Dos veces. Esto es lo que nos falta, yo creo, dentro de la literatura. Es decir, ya sabemos todo lo que escribió, los libros están ahí. Su acción como intelectual es ahí. Por ahí, ¿qué pasa, no? Con el choque entre las ideas que ella plasma en su libro, sobre todo en la Vindicación, ¿no? y en su propia experiencia en el momento en el que vivió como mujer, ¿no? Que sufrió muchísimo. Esto es lo que a mí me llamó la atención mucho de tu libro, ¿no? El hecho de que hayas traído a Mary Wollstonecraft, pero la hayas traído desde el punto de vista de un ser humano que es femenino, es decir, que es mujer y tenía una serie de conflictos. Bueno, esto es algo a lo que me acerco con mucha delicadeza y con mucha precaución, porque si ya es difícil ponerte en la piel de otra persona que es tu contemporánea, como por ejemplo yo me puedo poner en tu piel, como personas que habitan el mismo lugar, el mismo espacio, misma generación, posiblemente parecido background, ya es difícil, ¿no? Saber lo que piensa la otra persona. Siempre va a haber cierta distancia entre una persona y otra, o a veces es un abismo incluso, ¿no? Ya irte a una persona que vivió otra época ya me parece una cosa... O sea, creer que eso se puede hacer me parece creer demasiado. Por eso yo siempre he dicho que yo no voy a escribir jamás una novela histórica. Me parece algo dificilísimo de hacer. Hay algunos autores que lo han conseguido y no sé cómo lo han hecho. Y yo sé que no podría, ¿no? Entonces yo utilizo un truco realmente para traer a Mary Wollstonecraft. Por supuesto que yo investigo su biografía, intento conocer su contexto histórico, pero es eso, es un intento, es una aproximación, sabiendo
que yo jamás voy a poder entender cómo piensa una persona del siglo XVIII. Igual que me cuesta entender cómo piensa una persona del siglo XXI, ¿no? Si me cuesta entender a mis contemporáneos, algunos mucho, algunos votantes que no sé, ¿cómo voy a ponerme, ¿no? Una vida tan diferente a la mía, ¿no? No puedo. Sin embargo, sí puedo reconocer que hay algunas experiencias que más o menos, las más esenciales, nos atraviesan, ¿no? A todas, ¿no? Estar embarazada. No creo que fuera tan diferente la sensación física en el siglo XVIII o hoy en día, ¿no? El enamoramiento. Claro. El enamoramiento, el sexo. Yo creo que son cosas muy esenciales, muy alejadas del tiempo, cuando, ¿no? En estas cosas que yo he mencionado, el tiempo casi que desaparece, ¿no? Es otro lugar, un poco por encima del mundo, ¿no? Y ahí creo que sí podemos reconocernos y sí podemos lanzar ¿no? Bueno, esta mano y ver si ahí bueno, nos podemos encontrar. Entonces por ahí he tirado. Y de repente aparece. Es que eso me encanta, porque claro, no es que Paula, la protagonista, la invoque, no, ella de repente aparece. Eso es. Paula está en el hotel, así es como empieza el libro, no hay spoiler. Paula está en un hotel en París, ha ido a trabajar a París, tiene insomnio, no se puede dormir y de repente nota una presencia cálida a su lado y es Mary Wollstonecraft, ¿no? Entonces, claro, no es Mary Wollstonecraft en el Londres de 1780, es Mary Wollstonecraft a mediados del siglo XXI. Eso me da cierta flexibilidad a la hora de, bueno, cómo habla el personaje, por ejemplo. Pues habla pues como nosotros hoy en día, ¿no? Y habla con Paula de la misma manera y maneja los conceptos que maneja Paula. Es decir, no hay un choque cultural ahí entre ellas dos. Se entienden perfectamente. ¿Esto cómo se justifica? Bueno, pues porque es una ensoñación, es una alucinación, un sueño, una paranoia o como se quiera definir. Hay una paranoia que yo pensé, yo quiero que me pase eso. Yo quiero estar en donde sea y que de repente se aparezca Mary Wollstonecraft. Pues claro, piénsalo muy fuerte. Lo pensaré. A mí se me ha parecido, ¿eh? A ti se te ha parecido, sí. ¿No? Tanto que la invocaste. Se te ha parecido. Sí. Sí, claro. Que me hacía gracia que dijeras antes ponerse en la piel. Has dicho un par de veces ponerse en la piel cuando justamente este libro va de ponerse en la piel, ¿no? De la posibilidad de ponernos en la piel, porque ahora han salido las gafas estas de Apple, lo comentábamos esta mañana, ¿no? Hay cosas que los lees en el libro y dices, es que sí, ya están pasando. Pero va un paso más allá en el hecho de que en este metaverso que imaginas para Donau Santaura, la piel es un elemento que ahora que quizás nos conecta, ¿no? El tacto quizás es lo que tenemos que nos asegura que estamos aquí, en este metaverso ya no nos queda ni eso, ¿no? Es verdad, sí, es así. Todos nuestros sentidos pueden ser engañados, ¿no? Y toda nuestra percepción puede ser completamente alterada, porque no solo es que utilicen estas huyeras, ¿no? Sino que también llevan un traje de un neopreno que le llaman, que te hace sentirlo todo. Entonces, pues eso, la percepción está completamente alterada y tú estás sintiendo que alguien te toca como si alguien te estuviera tocando, ¿no? Y al final la pregunta es, bueno, ¿y cuál es la diferencia, no? Si tu cerebro lo está interpretando como tal, porque no es real, ¿no? Porque esto no es real. Bueno, es una manera de llevar también la imaginación un poco hasta el precipicio. También a través de la imaginación a veces nos vamos a mundos, ¿no? Yo ya he dicho que se me aparece Mary. Nos vamos a lugares que no son reales, pero que sí son reales en sus consecuencias, ¿no? Por cómo nos hacen sentir, por ejemplo. Entonces, bueno, al final es esa reivindicación más de la imaginación que de la tecnología que nos ayude a llegar a estos lugares, ¿no? Porque la imaginación es la droga más potente que tenemos. Podemos usar la tecnología, podemos usar las drogas, que también aparecen al final del libro, porque la cosa se va desmadrando un poco. Pero al final tenemos ese accidente de la naturaleza que es la imaginación y que nos hace estar o poder estar en mundos increíbles, ¿no? Que pueden llegar a ser tan reales como esto que llamamos realidad. Sí, una cosa que también quería comentar contigo es que tengo la sensación, no sé si ese es el objetivo que tenías tú, tengo la sensación de que Paula está atrapada en esta realidad. Está todo el rato intentando escapar de su propia realidad, ¿no? Y entra en la virtual, en la extendida, es decir, utiliza la tecnología un poco para escapar. No sé, tengo la sensación durante la lectura del libro que ella siempre está intentando escapar. Sí,
Sí, toda la historia ocurre en un solo día en el que vemos que Paula, bueno, al principio parece un simple viaje de trabajo y según vamos sabiendo más de su vida nos damos cuenta de que está huyendo, ¿no? Físicamente porque se ha ido a París y dejando a su familia detrás y metiéndose en el metaverso, pues como, bueno, esa simulación que le resulta mejor que la realidad que ha dejado atrás, ¿no? Y es un poco el proceso, el arco del personaje sería ese, ¿no? El darse cuenta de esa crisis, de enfrentarla y con un final un poco abierto, pero bueno, que te da a entender que ya va a enfrentar estas crisis asociadas quizá incluso a la mediana edad, ¿no? Que pueden ser muy típicas de, bueno, pues se mira al espejo y ve que, bueno, su cuerpo ya no es el que era y sin embargo en el metaverso, a través de un avatar, puede tener el aspecto que quiera, incluso el aspecto de un hombre, ¿no? Esta libertad que le da, por ejemplo, el metaverso, ¿no? O el poder relacionarse con otras personas, o el poder relacionarse como hombre, porque ese avatar de hombre lo utiliza para relacionarse como un hombre tradicional, digamos, con el poder que conlleva la masculinidad y olvidando que ella en el mundo es una mujer y ha vivido pues, las opresiones que vive toda mujer por serlo, ¿no? Sí, eso justamente también quería comentar contigo, ¿no? Que la experiencia que ella tiene de la masculinidad es una masculinidad muy masculina, es decir, muy patriarcal, digamos, ¿no? Y después, por otro lado, está el personaje masculino que está un poco confundido o no lo tiene muy claro qué es eso de ser hombre, ¿no? Sí, bueno, los personajes masculinos tampoco están muy dibujados, pero hay dos que sí que se mencionan. Uno es el socio de Paula, que es un hombre gay, pero también de un tipo de gay también bastante, no sé, normativo dentro de lo, ¿no? Pues, y por ejemplo, que acude a los vientres de alquiler, por ejemplo, ¿no? Y después está el marido de Paula, que bueno, ha vivido su paternidad con cierta dejadez, ¿no? Que es verdaderamente el foco del conflicto de la pareja. Como tienen 3 hijos y él se da cuenta en un momento dado de que, bueno, pues que no ha hecho mucho, ¿no? Que ha seguido un poco los pasos de la mujer, que él sí, que ha hecho el trabajo que le correspondía físicamente y sobre el papel parece que lo ha hecho todo, pero en cuanto a eso que se llama la carga mental, pues que lo ha dejado todo en manos de la mujer, ¿no? Y que ahora quiere hacerlo mejor. Y no se le ocurre otra manera que hacerlo mejor virtualmente, ¿no? Como voy a empezar de cero, pero con una inteligencia artificial que parece más fácil, ¿no? Y sin embargo parece que a él le va a satisfacer así. Bueno, esos absurdos, pues igual que el absurdo del otro personaje masculino, que mientras una mujer está gestando a su bebé, bueno, el bebé, él se pone este traje de neopreno para sentir el embarazo, ¿no? Para sentir que está embarazado. Y así cuando nazca el bebé, bueno, pues que haya desde el principio ya cierta cercanía, ¿no? O ese apego que ya exista por haber virtualmente vivido la experiencia del embarazo. Aquí hay algunos puntos en los que se lleva un poco hasta la caricatura, el uso de la tecnología por parte de, sobre todo de estos hombres, ¿no? Y de cómo creen que así salvan la situación, ¿no? O que así pueden ser mejores hombres o nuevos hombres cuando realmente están abusando de las mujeres, ¿no? Tanto el que acude a un vientre de alquiler como el marido de Paula, que está abusando de ella porque ella ha hecho todo el trabajo de crianza de los 3 hijos. Bueno, pues están haciendo lo que siempre han hecho los hombres. Sí, hay momentos muy cómicos en el libro, ¿no? Hay momentos en que te rías mucho. Yo me reí mucho. Yo también me reí. Sí, escribiéndolo. Qué bueno. No, por ejemplo, la escena de la impresora 3D. Yo no podía parar de reír, ¿no? Una impresora 3D que saca filetes. Sí, pero ya, ¿no? Que imprima filetes sintéticos y cosas así, ¿no? Todo eso existe, ¿eh? O sea, yo nunca lo he probado, pero sé que hay restaurantes de 3 estrellas Michelin que bueno, ahora sí, que sacan comida en 3D y en la carne sintética se está trabajando, en la carne, sin animal. Sí, en Silicon Valley, ¿no? Sí, eso se lo he oído yo. Así que no, realmente casi no me he inventado nada. Solo he tenido que mirar un poco cosas incipientes de hoy en día, algunas locuras un poco como... Pero... son cosas que ya tecnológicamente ya existen, técnicamente son posibles ya, solo que no, quizá no están extendidas, ¿no? Pero incluso el traje áptico, los guantes ápticos, todo esto, esta tecnología existe.
Claro, pero ahora has dicho restaurantes de estrellas Michelin, ¿no? Y eso también está en el libro. O sea, no es la tecnología, sino el uso que se hace de ella. Y al final a mí una cosa que me interesa especialmente es ese personaje de Max Dox, ¿no? Desde la juventud, desde la resistencia, desde siempre el espacio para que, aunque haya triunfado todo, aunque creamos que ya está todo asentado y puede haber margen para la duda, hay un foco en el que se puede cuestionar y se puede replantear, vale, tenemos unas impresoras que pueden imprimir carne sintética en 3D para estrellas Michelin, pero se pueden utilizar para otras cosas, ¿no? Es como el contrapunto que una persona que está dudando en la crisis de la mediana edad ve como siempre hay espacio para esta esperanza o este rayo de luz, o al menos estas interrogantes, ¿no? Alrededor de cómo funciona el mundo realmente. Sí, Paula conoce a otro personaje en su día en París, que es Max Dox, que es un personaje, una experta en Mary Wollstonecraft, con la que tiene una cita para hablar de ella. Y esta Max Dox resulta que es una especie de líder, bueno, una de las figuras más importantes de un movimiento que se llama la antiuniversidad, ¿no? Esto tampoco es nuevo, esto también existió en mayo del 68 y en Inglaterra en los años 60 existían estas cosas, ¿no? Toda la contracultura ya existe, siempre ha existido, ¿no? Y bueno, pero sí, es una nueva generación que vive de una manera muy diferente a Paula y por eso al principio chocan bastante, bueno, chocan durante toda la historia, creo, bastante. Hay cierta fricción porque ven el mundo de una manera muy diferente, ¿no? Y Max Dox tiene una percepción de ese mundo tecnológico mucho más crítica y mucho más global también, ¿no? Lo que ahora has comentado, ¿no? No es la tecnología en sí, es el uso que le damos, cómo lo podemos extender y cómo podemos resistirnos a ella también cuando no es necesaria, ¿no? Porque eso es algo que yo creo que todos podemos sentirnos identificados hoy en día. Realmente es necesario tener el móvil en la mano todo el rato. Hay veces que es muy necesario, muy práctico, nos ayuda en muchas cosas, pero probablemente el 78% del tiempo que pasamos con el móvil no es en absoluto necesario. Son minutos, tiempo, atención, datos que le estamos dando a unas personas y se están enriqueciendo de una manera obscena con ello, ¿no? Esto que ahora empezamos a saberlo y que lo sabremos más y que acabaremos cogiendo más conciencia, bueno, yo lo he llevado hasta ese momento, mitad del siglo XXI, donde la juventud ya ha tomado conciencia y es activa en cuanto ante este tema, ¿no? Y bueno, ya tiene una organización para luchar un poco contra esto. ¿Y esto es posible? Yo creo que sí. Siempre, bueno, la historia funciona así, ¿no? Siempre va a haber, igual que hay reacciones ante los progresos, también hay revoluciones y maneras de darle la vuelta a situaciones negativas. Cuesta más, cuesta menos, pero la resistencia siempre, la capacidad de resistencia y de resistirnos ante lo negativo, pues siempre va a estar ahí. A mí me gustaría preguntarte, Katisha, ¿qué es lo que más te ha gustado crear en el libro? ¿Con qué te has divertido mucho? Has dicho que te has divertido. ¿Qué es lo que más te ha gustado construir creativamente? Sí. ¿O con qué has disfrutado más? La verdad es que este libro ha sido un gusto de escribir bastante grande, ¿eh? Fue como, además es la primera vez que he escrito, porque me cogí una excedencia y solo estuve escribiendo un año entero, entonces ahora mismo, bueno, siempre se olvida lo malo, ¿no? No recuerdo. A ver, siempre hay momentos de crisis donde no sabes a dónde va la historia y lo tienes que dejar una temporada. Esto también me pasó, ¿eh? Me pasó, por ejemplo, que... Bueno, luego te digo lo que me gustó, pero ahora lo que me costó. Una cosa que me costó bastante, como creo un mundo... Bueno, primero, explicar ese mundo del futuro, donde hay cosas nuevas y hay cacharros nuevos, explicar todo eso sin dar mucho la chapa. Esto es un problema que tiene mucho la ciencia ficción y bueno, y todas las ficciones que nos llevan a un lugar diferente al contexto que conocemos, ¿no? El world building, ¿no? El construir el mundo. ¿Cuánto explico? Hombre, pues lo justo para que se entienda, pero tampoco te pierdas ahí. Y hay mucha tentación, yo casi he caído, o quizá haya caído incluso, en seguir ahondando en eso que te estás inventando, ¿no? Pues venga, ahora voy a hablar de otro cacharro que me invento, porque me venían muchas ideas a la imaginación, es como una rueda, ¿no? Va cada vez más deprisa y ya al final tienes que pararla. Al principio te cuesta ponerla en marcha, pero después es difícil de parar y decir, oye, que no hace falta esto. Recuerda qué historia querías contar, recuerda tu personaje y su historia es la que te importa, no que de repente hay un holograma que no sé qué, ¿no? Me venían un montón de movidas a la cabeza que no aportaban ya a la historia, que era más mi capricho, ¿no? Y cortar por ahí me costó. Por ejemplo, hay una subtrama que es muy corta aquí en la versión final, que es la del hackeo, ¿no? de uno de estos módulos de realidad virtual. En el metaverso hay un hackeo y hay un episodio de violencia sexual, ¿no? Contra un avatar, pero bueno, que no deja de ser violencia simbólica, ¿no?
Y ahí, bueno, pues yo ahí seguía con esa trama y que si había unos hackers y unos contra-hackers y se convertía ya en una cosa ciberpunk que nunca había sido mi objetivo, ¿no? Entonces fue como ese volver, que es lo que siempre les digo, les recomiendo a mis alumnos cuando escriben guiones conmigo. No, recuerda por qué querías escribir esta historia, ¿no? Vuelve a esa motivación primigenia y no te pierdas por los caminos, que es muy fácil perderse, ¿no? Entonces sí que tuve momentos de perderme. Así que tampoco fue tan gustoso todo el rato, en realidad. Pero luego hay muchas cosas que fueron una gozada de escribir. Todas las conversaciones con Mary Wollstonecraft, eso me encantó. Contar toda la movida de la antiuniversidad, cómo han ocupado este edificio emblemático en París, que son las Galerías Lafayette, cómo ya no son unas galerías para comprar ropa de marcas caras, sino que ahora es pues este movimiento revolucionario. Todo eso, bueno, y la fiesta final, la fiesta con la que acaba, que es un baile, que era en las catacumbas de París, ¿no? En unas minas que existen de verdad, que lo descubrí en una revista de mi padre, de National Geographic. Dije, wow, ¿cómo? Que hay unas minas cerradas, pero que ahora la gente abre, entra y monta fiestas clandestinas. Esto va en el libro. Eso me gusta mucho, porque era una de las cosas, lo de bailar entre desconocidos en sitios cerrados y oscuros y malolientes, era una de mis fantasías en el confinamiento, ¿no? Y entonces esto lo metí con muchas ganas. Genial. Ahora que has vuelto otra vez, ¿no? a cómo, por ejemplo, las conversaciones, cómo has disfrutado, ¿no? De escribir las conversaciones entre Paula y Mary, ¿no? A mí me gustaría preguntarte si tú en algún momento o en la escritura, ante la escritura del libro, o antes o después, ¿tenías en mente algún tipo de ideología? Es decir, ¿tenías en mente algún tipo de concepto de cuerpo o no? Simplemente tengo esta historia, es decir, desde el punto de vista literario, creativo, ¿no? La voy construyendo. Bueno, es una pregunta muy interesante, difícil de responder porque yo soy una persona y como todas tengo mi ideología, pero creo que la ideología, bueno, son como... ¿cómo decirlo? Son como mapas que te ayudan en el mundo, ¿no? Son como ideas preestablecidas que tú has dicho, bueno, mira, el mundo es así, ¿no? En un momento dado tú tomas conciencia de que el mundo está organizado en base a un patriarcado, por ejemplo. Esto es una cuestión ideológica, hay quien te dirá que no, que el patriarcado no existe. Pero yo, por mi ideología, en un momento dado me doy cuenta de que esto efectivamente es así, ¿no? Y eso ya se convierte como en un mapa, son revelaciones que tienes que ya te hacen ver el mundo ya a partir de ese momento de una manera diferente. Ya no ves las cosas igual, ¿no? Sin embargo, cuando yo escribo literatura, intento olvidarme de ese mapa, ¿no? Ensuciar ese mapa, ir a los lugares que ese mapa no tiene tan claros, ¿no? Donde están esas contradicciones. Yo creo que eso es lo interesante en la literatura, ¿no? No la ideología, que puede estar muy interesante para un panfleto, no digo panfleto con connotación despectiva, sino bueno, pues como un texto para despertar a la gente, por ejemplo, ahí está muy bien. Y la literatura tiene que llevar a lugares más incómodos, ¿no? Lugares que no están claros, en los que no hay mapa o ese mapa está muy sucio, ¿no? Y ahí es donde yo creo que se hace la mejor literatura. Sí, además creo que llegas porque haces la construcción completa de este mundo sin caer, ¿no? Ni en la repetición, ni en tipos de elipsis, es decir, no te dejas cosas por decir, pero sí que me has hecho pensar bastante en la presencia del cuerpo, ¿no? Y qué es lo corporal. Claro, aquí me has movido un poco los cimientos de mi propio pensamiento feminista, que yo sí lo trabajo académicamente, ¿no? Y me ha hecho plantearme, ¿no? Hasta que quizá aquello corporal y todas las sensaciones del cuerpo, ¿no? Como tú bien has dicho, ¿no? Se pueden sentir porque tú te pones el traje de neopreno, ¿no? Que sí puedes sentir un embarazo o un parto, ¿no? Una relación sexual, etcétera, ¿no? Pero de alguna manera veo que en tu libro tú no rechazas la biología. Es decir, el cuerpo puede tener múltiples proyecciones, pero al final está ahí, hay una base biológica. Quizá estoy pensando demasiado, ¿no? Desde el punto de vista de teorías feministas, pero veo que al final
no lo rechazas. Esto es algo que me ha gustado bastante porque en algún tipo de literatura, no sé, de ciencia ficción o otro tipo de literatura, sí que hay un rechazo a todo lo biológico, ¿no? El cuerpo biológico, cosa que no he visto en De Nuevo Centauro. Bueno, es uno de los grandes temas del libro y uno de los grandes temas que yo no tengo resueltos y que me parecen... No, claro. Bueno, Claro, me parece un tema ahora el del cuerpo. Si nos ponemos a mirar títulos de libros, aparecen muchísimos libros. Es uno de los grandes temas hoy en día. Sí. Unido, bueno, pues a la tecnología también y a cómo esa tecnología nos aleja del cuerpo, ¿no? Y toda esta corriente del poshumanismo, ¿no? Que dice que es mejor que rechacemos el cuerpo biológico porque al final es una máquina muy imperfecta que enferma, que envejece y que muere, ¿no? Y que mejor, que nuestra conciencia es demasiado preciada como para estar en esta carcasa horrenda, ¿no? Y putrefacta al final. Y bueno, estas ideas me repugnan bastante en realidad. Sí. Y la historia de Paula es una historia de cómo ella reconecta con su cuerpo, ¿no? Y yo esto lo relaciono mucho con ese estado mental en el que yo estaba en el confinamiento. Vuelvo a lo de mi fantasía del baile. Claro, ¿no? claro. De cómo se echaba de menos ese sudor, ¿no? Del otro, junto a ti, en un bar, por ejemplo. Así que, bueno, hay algo animal, hay algo biológico, puro y esencial incluso en que somos cuerpo, ¿no? Ahí, bueno, se puede debatir mucho porque esta división de cuerpo-mente o cuerpo-alma ya tiene miles de años de tradición y hay mucha filosofía al respecto y no sé nada apenas de ello, pero sí sé que, bueno, que es uno de los grandes temas de la humanidad, ¿no? Por tener conciencia nos alejamos de nuestro cuerpo o intentamos alejarnos de nuestro cuerpo, pero el cuerpo siempre tiene sus maneras de reivindicarse, ¿no? Yo puedo creer que a través de mi intelecto puedo no sé qué, pero si me pega una contractura y me quedo medio muerta, ahí el cuerpo manda, ¿no? Y bueno, y si enfermo lo mismo y además nuestro destino es morir, con lo cual ahí el cuerpo va a imponer su ley inexorable, ¿no? Y olvidar esto, pues es una fantasía absurda olvidar esto. Sí, se ve desde el título, ¿no? Centauro. Mitad y mitad. Mitad y mitad. No sabe qué es, una cosa u otra. Pero... Exacto, un misterio. Yo cuando vi el título dije, un centauro. Centauro es un animal mitológico. ¿De qué irá este libro? ¿Qué contará? ¿Qué historia contará? Y una vez que, claro, el libro empieza con este encuentro que tú has descrito ahora, ¿no? Entre Mary y la protagonista, ya te sumerges de pleno. Sí, además hace muy poco, ya después de escribir este libro, porque ahora estoy leyendo bastante sobre inteligencia artificial y estoy en otro proyecto. Sigues ahondando en esta materia. Sí, lo de la inteligencia artificial, bueno, me han venido varios encargos así y me estoy metiendo un poco y he descubierto una cosa que no sabía, que es que cuando trabajan juntos inteligencia artificial y humano, se les llama equipos centauros. Por ejemplo, en el ajedrez parece que las máquinas ya consiguieron ganar a las personas, pero estos equipos centauros de persona e inteligencia artificial ya son imbatibles, ¿no? Y se les llama equipos centauros. Esto no lo sabía, esto lo descubrí hace un mes. O sea que todos pensamos parecido, vamos. Es un poco profético, ¿no? No. Al final somos todos pensamos parecido. Parecido, sí. Pensaba ahora que el otro día leí que en una entrevista una investigadora en temas de inteligencia artificial decía, no nos tenemos que negar, nos vamos a enamorar algún día de una inteligencia artificial. Y esto en el fondo, en el sexo, está ahí la duda de, porque una cosa es que yo me meta en una sala prohibida a hacer lo que quiera sabiendo que hay una persona al otro lado, pero aquí hay la duda de, ¿y si no hay una persona al otro lado? Todavía estamos en ese punto de transición, en realidad. Sí. El otro día me llaman un teléfono y, hola, ¿es usted Katisha Aguirre? Verá, tengo una gran oferta para ofrecerle, no sé qué. Y por cómo me hablaba y como nunca cortaba y yo no le decía nada, me di cuenta de que no era una persona, ¿no? Y lo puse ahí con el altavoz y siguió hablando muy bien de rato y no era una persona. Pero al principio no, la voz estaba muy, muy bien conseguida y parecía la voz de una persona. Y bueno, como eso, claro, a partir de ahora... todo esto del deepfake, ¿no? Y cómo
se puede en vídeo ver a una persona que no es ella, pero que está hablando y bueno, ahí va a cambiar totalmente nuestro paradigma y en qué vamos a creer. De alguna manera tiene un cierto paralelismo con Frankenstein, ¿no? Sí, Frankenstein también está en este libro a través de Mary Wollstonecraft, que es un poco la abuela de Frankenstein, ¿no? Por ser la madre de Mary Shelley. El propio nombre de Paula cuando está en el metaverso y es hombre es Víctor, que también es un guiño a ello. Y bueno, y un homenaje a Frankenstein como primera novela de ciencia ficción escrita por una mujer que se cuestiona la tecnología, que se cuestiona la muerte también, ¿no? Porque, bueno, habla de superar la muerte, ¿no? De traer a la vida a los muertos. Bueno, pues son temas muy, muy fascinantes. Sí, sin duda. Claro, en ese sentido no sé si, aunque siempre haya existido la pregunta de qué es la realidad y nunca hayamos sido capaces, ¿no? De cómo sé yo que este vaso lo vemos todos, ¿no? Que esa es la pregunta esencial que hay en el fondo de todo. No sé si crees, y además si ahora estás también investigando más en esta línea, que cada vez va a ser más difícil, o si realmente, o sea, si esto nos lo dificulta o no, o si simple y sencillamente ahonda en una pregunta que de todas maneras como seres humanos tenemos que aceptar que nunca vamos a ser capaces de resolver. No lo sé. Sí, ahonda en la pregunta, pero quizá también nos haga exigir ciertos certificados de realidad, ¿no? También cuando se inventó la fotografía se decía, eso es un certificado de realidad. Si lo has fotografiado es que está, luego ya vimos que no tiene por qué ser así, ¿no? Desde el principio, de hecho, se manipularon fotografías. Stalin cortaba ahí a todos los que él purgaba, se los cortaba de la foto y los hacía desaparecer, ¿no? O sea que ya desde que existe la fotografía ha existido la capacidad de manipularla y que cuente mentiras. Y ahora, bueno, pues ahora es seguirlo y hacerlo de una manera mucho más sofisticada, que también nos va a exigir tener una suspicacia mucho más sofisticada al mismo tiempo. Bueno, lo que es cierto es que tú has conseguido llevar esto a la literatura, que es crear una posibilidad, crear un nuevo mundo con todos sus rincones oscuros, ¿no? Y bueno, yo quería darte la enhorabuena, Katisha, así públicamente, porque me impresionó esta capacidad de construcción y esta capacidad de intentar hacer y de haberlo hecho, que es lo que casi todos los escritores queremos, ¿no? Que es un poco vencer la línea del tiempo, vencer la línea temporal, ¿no? Y tú lo haces, es decir, vas saltando desde el pasado al futuro sin tener que pasar por el presente, pero de alguna manera el lector lo siente como presente. Y eso es lo que lo hace, yo creo, original. Así que muchas gracias. Vale, pues gracias a ti y bueno, que es un gusto escribir y luego que la escritura también te lleve a estos lugares, a estos foros y a esta isla tan bonita. Y a estas conversaciones que cerramos con una pregunta que os planteo, como decía al principio, que siempre será la misma, es, como estamos tejiendo esta matria, ¿no? Estamos intentando conectar estos puntos con los nombres que ya formáis parte de las conversas, pero vamos a intentar ampliarla, es que nos deis un nombre de una mujer, no puede ser Mary Wollstonecraft, porque ya la damos por hecho, ya está dicha, editora, escritora, lectora, libretera, lo que sea, una mujer que queráis añadir. La semana pasada fueron Anne Carson y Cynthia Ozick, los dos nombres que añadieron, y así poco a poco vamos ampliando un poco este universo. Una. Sí. Una sola es difícil. Wow. Virginia Woolf. Gran reivindicadora de Mary Wollstonecraft, por cierto. Efectivamente, escribió sobre ella, sí. Es que quiero decir más, pero claro, has dicho una. Bueno, pues yo voy a decir a una contemporánea mía, una escritora vasca que para mí es la mejor. A ver, son tonterías, no se hacen podiums, esto no son las Olimpiadas, pero bueno, la admiro mucho y es Aide Rodríguez. Está también traducida al catalán, o sea que no hay excusa para no leerla. Una gran cuentista que ahora ha sacado su primera novela sobre su padre y el alcoholismo. 2 temazos. Y nada, una grandísima escritora que hay que leer. Muchas gracias a las dos. Gracias. ¿No preguntas? Sí. Yo tengo una pregunta, Katisha, que no se ha tocado demasiado ahora en la conversación, me interesa. Se habla de un futuro bastante próximo, distópico pero próximo, con esta precisión que da un comentario, ¿no?, de Paula, que dice que sus madres se conocieron en un pub cuando hacían un Erasmus, ¿no? Entonces ya nos está colocando a una generación más allá.
y ha habido algo que ha pasado en el planeta. Entonces, ¿qué es este algo que tú te has imaginado? Claro, un poco la idea de la emergencia climática, pero tú construyes un París destruido, un poco postapocalíptico, ¿no? Bueno, nunca imaginaba una gran hecatombe, sino algo que iba sucediendo poco a poco, ¿no? Que realmente es lo que estamos viviendo, ¿no? No ha llegado el gran desastre, no se ha inundado media península ibérica, pero poco a poco, bueno, pues vamos viendo que hay sequías, hay grandes tormentas, hay incendios que no se habían visto nunca. Y bueno, un poco como la fábula esta de la rana que la van hirviendo poco a poco, ¿no? Que va subiendo la temperatura poco a poco. Me lo imagino más así que como como un gran shock que cambia el mundo. Sin embargo, a través de esta subida cuantitativa, ¿no? O esta emergencia que va creciendo gradualmente, bueno, pues sí se han ido dando pasos, como por ejemplo, pues el turismo ha terminado, ¿no? El turismo de masas ha terminado. Esto era una de las cosas que sí tenía claras que quería acabar con ellas, ¿no? Y que, bueno, pues porque sabemos lo que contamina viajar en avión, porque sabemos que el petróleo se acaba y que no hay otra alternativa energética para que vuelen los aviones, por ejemplo. Bueno, y también por todo el efecto que tiene el turismo cuando va masivamente a un sitio, ¿no? Y que acaba con los recursos naturales de ese lugar, por ejemplo. Entonces, bueno, pues turismo de masas se acaba. ¿Qué ocurre con una ciudad como París, que es la más turística del mundo? O la segunda, creo que la primera, pero bueno. Pues claro, todo cambia. Los museos están vacíos, aparte de que ahora ya no hay que ir físicamente a un museo para observar las obras ni disfrutarlas, porque el metaverso es tan bueno, esa simulación, que tú entras y puedes estar en el estudio de Picasso mientras pinta el Guernica, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a ir al Reina Sofía a verlo? Qué pereza, ¿no? Y los hoteles, por ejemplo, pues la mayoría ya se han cerrado y las galerías Lafayette pues se han convertido en la sede ocupada de la antiuniversidad, ¿no? No me parece tan mal París, la verdad. A mí no me importaría visitar ese París y, bueno, luego sí que está la sombra de los refugiados climáticos. Claro, esta emergencia climática no ha afectado igual a todo el mundo. Eso siempre es así, ¿no? Las cosas no afectan igual a todo el mundo y siempre hay gente que va a salir ganando y gente que va a salir muy, muy perjudicada. Y aunque la protagonista está en el lado de los privilegiados, claramente. Y a su alrededor rondan estas personas que son los desposeídos. Siempre habrá, bueno, igual no siempre. Hasta ahora siempre ha habido los desposeídos, ¿no? Los nacidos en el lado malo del mundo, que ahora vagan un poco por París porque en sus países de origen pues ya la vida se ha convertido en inhabitable, ¿no? Imposible. Entonces, bueno, si cuentas la historia de uno de esos refugiados climáticos, seguramente sería, sí, una distopía postapocalíptica horrible. Sin embargo, como me pongo en los ojos de una de las privilegiadas, pues parece un lugar bastante, bueno. El otro día una lectora me decía, me ha quitado bastante la ecoansiedad leer este libro. Ver que, bueno, sí, van a pasar cosas, pero vamos a poder seguir viviendo. Yo, sí, seguramente algunos podamos seguir viviendo. Me incluyo. Nos lo hemos creído, ¿no? Lo que nos has contado. Definitivamente. Yo no sé si, no he leído el libro, no sé si tratas este tema, ¿no? Pero, no sé, ¿qué crees o qué creéis que le depara a la literatura con la inteligencia artificial? Sí, pero claro, ahora hay premios que ganan inteligencias artificiales. Ha pasado en fotografía, ya pasó hace poco, que ganó alguien y luego dijo, oye, si no lo he hecho yo, que lo hizo una máquina, ¿no? Bueno, creo que se viene una gran revolución también en cuanto a la creatividad. Todavía parece que no está esta inteligencia artificial generativa que se llama, que es la que crea pues historias o cuadros o vídeos, tampoco es tan buena todavía y necesita mucha intervención humana, ¿no? Entonces, bueno, pues un equipo centauro de estos, ¿no? De los que de alguna manera ya somos, porque siempre utilizamos, yo escribo en un ordenador y no se escribe igual con un ordenador que a mano. Y no me refiero solo al ejercicio físico que te exige una cosa o la otra. Es también la manera de pensar, de estructurar tu pensamiento mientras estás escribiendo. No tiene nada que ver hacerlo a mano que cuando sabes que puedes borrar, cambiar, subir una frase, bajar, ¿no? Entonces, bueno, por un lado creo que esa tecnología puede ayudar, igual que nos ayuda un procesador de textos, igual que nos ayuda un Word. Ya que una inteligencia artificial simule una obra original, eso ya me parece más problemático. Me parece también muy difícil de que lo consiga. Hay una forma de cultura, de producto cultural, que es bastante fácil de imitar.
y me refiero a cosas lo más mainstream, lo más comercial, hacer una canción pop con 3 acordes y que diga "Oh, I love you baby", creo que lo puede hacer una máquina, porque como se ha hecho 1.500 millones de veces, la máquina lo único que hace es revisar esas 1.500 millones de veces y hacer algo similar, ¿no? Entonces, si hablamos de esta cultura fast food, podría hacerlo la máquina. Y de hecho, igual queda en manos de las máquinas y no va a pasar nada. Bueno, y Pero luego hay otro tipo de cultura claro. que creo que la esencia humana va a seguir estando ahí, va a ser necesaria y la vamos a seguir exigiendo. Que la máquina llegue a imitar eso, pues prefiero pensar que no va a llegar. Bueno, y otro problema después con eso es los derechos de autor. Esto sí que es un gran problema porque por lo menos o tendrán que, no sé, actualizar las máquinas de otra manera porque la máquina no reconoce el autor, ¿no? Es como una base de datos, ¿no? Recopilatorios, pero claro, no hay autor Bebe de certificado, otro trabajo, ¿no? Entonces, que, claro, que no queda, bebe de trabajos de otros autores que no quedan reconocidos en absoluto. exacto. Gracias. Gràcies. Plaer. Gràcies, Carcasco.